Muy buen día. Sea lo primero saludarlos a todas y a todos en esta mañana. Último día del mes de octubre, conmemorativo de la fiesta de los niños, y pedirles disculpas porque francamente, ya ustedes lo han notado, estoy sufriendo de una gripa y de pronto no hay en la voz la claridad necesaria, pero mi compromiso con ustedes y con la universidad en la mañana de hoy fue de tal naturaleza que tomé la decisión irrevocable de compartir con ustedes unos minutos sobre este muy importante tema planteado por el Ejecutivo Nacional y que convoca a este muy importante foro en la mañana de hoy, como es aquel que tiene que ver con esta iniciativa sobre reforma tributaria. Después de saludarlos a ustedes, pues hago lo propio con el doctor Julio Roberto Pisa, director del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, a la doctora Marta Penn, directora y gerente de la Unidad de Información Jurídica de Legis, al doctor Juan Martín Fierro, director de Ámbito Jurídico de Legis, y por supuesto a mi colega y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado de la República, el doctor Camilo Sánchez. Desde luego, por intermedio de las directivas que nos acompañan hoy, hacerle llegar un caluroso saludo al doctor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia, a quien, dicho sea de paso, también tuvimos nosotros, el senador Sánchez y mi persona, la oportunidad de consignar nuestro voto para elegirlo entonces como uno de los miembros de la Corte Constitucional. Muy complacido, pues, que él sea hoy día el rector de este muy prestigioso centro académico y del pensamiento. Agradecer desde luego la invitación que se me formulara para presentar algunas reflexiones, más que una presentación formal, sobre cuál es la percepción que tengo de esta iniciativa del Gobierno Nacional, que fue muy promocionada a lo largo de los 2 primeros años de la administración Santos, particularmente por el actual director de la DIAN y el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri. La dejaron bastante avanzada, bastante adelantada en términos de su texto, pero fue con la llegada del actual ministro Mauricio Cárdenas cuando el gobierno tomó la decisión de incluirla en su agenda económica y radicarla ante el Congreso de la República, a mi juicio, un poco apresuradamente en términos de tiempo, y es la primera impresión que quiero dejarles a ustedes, porque guardo profundas diferencias frente a la presentación inicial que ellos hicieron de lo que llamaron una reformita tributaria, que no pretendía sino algunas cuantas cosas. Ya cuando uno se adentra en el texto de la misma, puede colegir que no hay tal reformita, sino que es una reforma que, si bien dista algo en ser la famosa reforma tributaria estructural, es una reforma de hondo calado que francamente nos han dado, si así lo aceptara el Congreso, un tiempo relativamente corto para el estudio y socialización de esta iniciativa a lo largo y ancho del país, desde luego, porque un tema de esta naturaleza, como bien lo mencionaba el doctor Pisa, que es el que tiene que ver con los impuestos, con las contribuciones que por esta vía hacemos todos los colombianos, de cualquier pelaje, como digo yo, por la vía de los directos e indirectos, nos afecta de una u otra manera a todos. Así pues, que yo percibo que el tiempo que tenemos es relativamente corto para un trabajo importante. Y déjenme ponerlo en estos términos. El señor director de la DIAN
se tomó alrededor de 2 años en preparar y diseñar esta iniciativa. Y a nosotros, por cuenta del gobierno, que no nos obliga, además, se pretende que en menos de un semestre legislativo, que no son 6 meses, sino aproximadamente 4 meses y medio, una vez presentada esta iniciativa, en mes y medio a lo sumo, en 60 días, nosotros podamos llegar a una decisión final en estas materias. Y no me lo han preguntado, pero yo sí debo decirles que al interior del Congreso y particularmente en las comisiones económicas encargadas de estudiar y tratar esta temática, hay prevención por los antecedentes que tuvimos con la fallida reforma a la justicia, donde la iniciativa resultó del gobierno nacional, la acogió el Congreso, las altas cortes, y a lo largo de su desarrollo se trabajó de manera concertada y mancomunadamente, zanjando las diferencias que se presentaron, y cuando la iniciativa colapsó, claro, el chivo expiatorio fue el Congreso de la República, y ya todos ustedes saben qué fue lo que pasó. Hemos puesto de manifiesto estos temores, estas prevenciones, trabajo con precaución si se quiere, porque no queremos que por el afán, mañana o pasado el Congreso de la República, senador Camilo, salga con un texto de reforma que no sea, y por lo pronto sé que ninguna reforma tributaria le es amable y grata a los contribuyentes, en principio, por definición, porque se trata de impuestos, a lo mejor si no fuera del gusto mayoritario de la opinión pública colombiana, seamos nosotros una vez más los que terminemos colgados en la picota pública. Haremos nuestro trabajo a conciencia como corresponde, como lo hemos hecho en el pasado. Trataremos de recibir tantas y cuantas opiniones de expertos, analistas e instituciones. Sé que varios tributaristas connotados están con nosotros en la mañana de hoy. Repito, hemos estado y seguiremos estando abiertos a recibir sugerencias, opiniones, inclusive textos que nos permitan corregir, mejorar o enriquecer esta iniciativa que al final del día, repito, es para todos los colombianos. Yo quiero dejar algunas reflexiones muy de mi propia cosecha, porque en realidad, de verdad, las discusiones sobre la reforma, sobre su texto, se van a iniciar hoy. En el Senado de la República, si la memoria no me traiciona, el presidente de la comisión, hoy presente con nosotros, designó 4 coordinadores ponentes, entre los cuales nos contamos él y yo, y 4 ponentes. En la Cámara un número mayor, y tomamos la decisión en el día de ayer de constituirnos en subgrupos temáticos, para poder avanzar en el análisis y el estudio de la iniciativa. Esto me lleva, desde luego, a decirles a ustedes, perdón, doctor Pisa, ¿cuántos minutos tengo? 20. Ya lleva 5. Bueno, afortunadamente pregunté porque nosotros los políticos, no me cuente estos segundos, nosotros los políticos, cuando tenemos un micrófono enfrente, es como cuando a un niño se le da un bombombum, no quiere desprenderse de él. El Gobierno Nacional nos presenta esta iniciativa bajo 3 principios. El primero, que no es una iniciativa para incrementar los recaudos por la vía de la DIAN, por la vía de los impuestos. Yo los voy a enunciar, no me voy a referir a ellos por lo pronto. Dice el Gobierno Nacional que en este sentido es una iniciativa de carácter neutro.
En segundo lugar, que esta iniciativa pretende mejorar el empleo, es decir, disminuir o intentar acabar con la informalidad y por la vía de unas propuestas consignadas en la iniciativa, pretender especialmente que las personas jurídicas generen un número mayor de espacios laborales. Ojo cuando yo subí el tono de voz y dije personas jurídicas, doctor Ayala. Y tercero, que sea una iniciativa que imprima una mayor progresividad al sistema en la búsqueda de reducir la desigualdad. El Gobierno Nacional dice que es una iniciativa en pro de la equidad y atacar a las desigualdades que hoy tiene el país. Pues bien, en principio, las cuentas que hemos venido haciendo del texto inicialmente radicado, porque ayer el Gobierno Nacional nos entregó, después de unas sesiones iniciales con el Congreso y de unas opiniones expresadas a través de los medios de comunicación por expertos y dirigentes de empresas y gremios, presentó un texto modificado, un texto ajustado de acuerdo a esto que les acabo de decir, incluso reconociendo que ellos mismos cometieron errores en el texto inicial, lo cual dice bien de parte del ministro de Hacienda y del director de la DIAN. Yo personalmente, las cuentas no me dan que esta vaya a ser una iniciativa cero en términos de recaudos. Pareciera que al final de las cuentas el gobierno va a tener un recaudo positivo para mejorar sus arcas. Las cifras, pues obviamente no son del caso traerlas aquí porque apenas estamos en las proyecciones iniciales, pero yo esperaría de verdad que se cumpliera esta primera hipótesis del Gobierno Nacional, que va a ser una reforma neutra en términos que no habrán sacrificio de recaudo ni tampoco incrementos de la misma. Sostienen que el Gobierno Nacional está pasando, el Estado colombiano está pasando por una época de muy buenos recaudos, así lo informa la DIAN, y que la Tesorería General de la Nación goza de cabal salud en términos fiscales y de liquidez. Enhorabuena. El segundo de los objetivos que propende según el gobierno esta iniciativa, que es la de mejorar el empleo y acabar con la informalidad, claro, lo están enfocando con el desmonte de la parafiscalidad que hoy hacemos muchos colombianos como personas naturales y jurídicas por la vía de los aportes al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Comprenderán entonces ustedes que este es uno de los puntos más álgidos, que más concita la controversia en la discusión por las connotaciones sociales que tiene y desde luego por la intranquilidad que le genera a muchos sectores de la sociedad colombiana de que eventualmente puedan quedar desfinanciados por la vía del presupuesto nacional, el presupuesto que requieren estas dos entidades, particularmente el bienestar familiar, para atender a toda la población de niños de este país, incluyendo las madres comunitarias. Perdón. En este punto es donde yo empecé a ver una cierta preferencia e inequidad en el tratamiento del gobierno frente a los contribuyentes. Esta es una reforma tributaria que está hecha más a la medida de las personas jurídicas que las personas naturales de cualquier nivel. En el desmonte de los parafiscales que les acabo de mencionar, la extensión de ese beneficio, entre comillas, no cobija a las personas naturales, productivas, que hoy día generan empleo y que hoy día contribuyen y aportan parafiscalmente al SENA y al bienestar familiar. Ahí, les confieso, tengo
una gran diferencia con el Gobierno Nacional y desde ayer hemos empezado a trabajar con el Ministro de Hacienda en la búsqueda que estas personas naturales, algunos son grandes contribuyentes, puedan también ingresar a este colectivo y seguir generando más empleos y traer empleados que hoy están en la informalidad a formalizarlos con base en lo que se decida en esta reforma tributaria. Que sea progresiva en la búsqueda de reducir la desigualdad, desde luego. ¿Quién podría oponerse a ello? Nosotros, por principio, estamos de acuerdo y somos de la opinión que el que gana más, tribute más, que el que gana menos, pague menos. Incluso, ya el gobierno ha establecido que aquellos asalariados que devenguen hasta 3.350.000 pesos, repito, de ahí hacia abajo, no mensuales, no paguen impuestos. Hay una corriente de ponentes que creemos que ese nivel puede subirse sin menoscabo del proyecto en sí mismo. En principio, y eso será parte de la discusión, creemos que aquellos asalariados que estén entre 4,5 y 5 millones de pesos, de ahí para abajo, podrían quedar por fuera del colectivo de los que pagan impuestos. Esa será una discusión, porque tenemos en mente que en esa franja, muy a pesar de lo que dice el ministro y el director de la DIAN, con sus estadísticas, descansa el mayor número de colombianos que nosotros llamamos de clase media, que es principalmente nuestro objetivo a preservar dentro del conglomerado de personas naturales para que la reforma que se nos ha puesto a consideración no los golpee más allá de lo que hoy sucede. Par y paso le hemos venido exigiendo al ministro que independientemente de lo que resulte aquí, debe adecuarse, como lo hacen por decreto y nosotros no tenemos injerencia, exigimos el compromiso del Gobierno Nacional que se adecúen las tablas de retención en la fuente, particularmente para este núcleo de asalariados. En lo personal he tenido el compromiso particular del ministro de Hacienda que eso será así y que se ajustará a la baja para eventualmente tener una compensación si se llegara a unos topes de salarios a partir de los cuales hay que pagar los impuestos respectivos. El Gobierno Nacional ha establecido, digamos, que 3 pilares fundamentales al interior de esta iniciativa de reforma tributaria. Y dicho sea de paso, en el texto de ayer que se nos entregó, incluyeron nuevos artículos. Y ahí empieza la perforación de la iniciativa original. No recuerdo cuántos en número, pero por lo menos sé que ya introdujeron un artículo, una iniciativa que pretende una amnistía a patrimonios ocultos o a activos que no han caído bajo la gran carpa tributaria. De eso pues me referiré ya al final porque esto fue de ayer. Entonces el Gobierno Nacional ha establecido, digamos que 3 pilares fundamentales y sobre esos pilares es que a partir de este momento los coordinadores ponentes y los ponentes congresistas empezaremos a trabajar en los distintos subgrupos. El primero de ellos tiene que ver con el tema de los parafiscales, las personas naturales y lo que han denominado el CREE, que resulta de segregar la tarifa del impuesto de la renta de hoy, que es del 33%, en la tarifa que quedaría para lo mismo en 25% y un 8% que sería un impuesto a las utilidades de las personas jurídicas que irían con destino a compensar el desmonte de los parafiscales
del bienestar familiar y del SENA. Allí no dan las cuentas. Ese 8% sería deficitario. Por eso se hace necesario que por la vía de presupuesto nacional, año a año, el Congreso de la República establezca las partidas necesarias para garantizar el adecuado y oportuno funcionamiento tanto del SENA como el bienestar familiar. Ante las críticas, ante las críticas que han surgido sobre esto, ayer empezamos a trabajar sobre un concepto que sea un presupuesto piso, es decir, que podamos salir nosotros en respuesta a esta sugerencia para introducir en el presupuesto general de la Nación, año a año, un monto mínimo que puede ser eventualmente indexado por el IPC más unos puntos adicionales, repito, para garantizarle a estas dos instituciones los recursos necesarios para la continuidad en sus programas sociales. Y hay otras sugerencias en el mismo sentido, que no sea el IPC más unos puntos adicionales, sino el porcentaje en el cual crezca el presupuesto general de la Nación, que tradicionalmente su crecimiento es superior al IPC. En los últimos años ha estado creciendo el presupuesto general de la Nación entre un 7 y un 12%. De manera que en ese pilar descansa buena parte de la responsabilidad social de esta iniciativa y de nuestro compromiso de no dejar expósito ni al SENA ni al bienestar si el Congreso en su sabiduría toma la decisión de desmontar estos aportes para fiscales. El segundo gran pilar que trae la reforma y que el Gobierno lo defiende a capa y espada es con lo que han llamado el imán, que no es otra cosa que una tarifa alternativa que se le presenta a los contribuyentes para sincerar su pago de impuestos, para sincerar su aporte a la causa de los recaudos, Javier, buen día, a la causa de los recaudos por esta vía. Yo he visto, y de manera vehemente, especialmente al ministro de Hacienda, defender esta figura, pero sobre ella no todo está dicho. Tenemos que hacer simulaciones, tenemos que escuchar a personas expertas, a tributaristas en esta materia, a ver si esta nueva figura no solo cabe dentro del Estatuto Tributario Colombiano, sino si es efectiva para, valga la redundancia, efectos de los recaudos que pretende el Gobierno nacional. Ahora, dicho sea de paso, hay otras iniciativas que trae la reforma que en lo personal yo lo comparto, porque francamente nosotros sabemos que en este país hay mucha evasión por cuenta del proceso de herencias y de ganancias ocasionales. Y hay formas de evadir, hay formas de disfrazarlo. Entonces el Gobierno nacional, creo yo, con buen criterio por lo pronto, ha querido reducir las tarifas, o la propuesta de reducir las tarifas, para que quienes, por ejemplo, tengamos la suerte y la fortuna de ganarnos en un juego de suerte y azar como el baloto, una cantidad de dinero X, podamos tributarle al Estado de manera realista un 10% como ganancia ocasional y no como hoy sucede, que es una tarifa muchísimo más alta y que ya existen mecanismos para evitar que en la realidad se pague la tarifa establecida. Igual sucedería con el tema de las herencias, sincerarlo más para que de esta manera se pueda hacer más efectivo el pago por lo mismo. El tercer gran pilar que trae el Gobierno nacional en este proyecto tiene que ver con el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿No, Horacio? Es verdad, hoy la dispersión que hay en materia de tarifas del IVA
es un desorden. Administrativamente tiene muchas dificultades para la DIAN en su manejo y permite un juego, entre comillas digo yo, irregular de propios funcionarios, especialmente aduaneros, con las posiciones arancelarias. Esta es mi tercera reforma tributaria en la cual participo a lo largo de los 10 años que he estado en el Congreso de la República, y desde entonces hemos intentado reducir al menor número de niveles tarifarios el IVA, y en esta ocasión el gobierno propone agruparlos en 3, 0, 5 y 16. Y en principio a mí me parece bien ir agrupando los productos que hoy ya tienen IVA, pero con el cuidado, como en el caso de la medicina prepagada, que en lugar de ayudar al que la adquiere, lo que se hace o se intenta es proponer gravarla más. Y ahí el gobierno nacional tiene un gran dilema, y yo no voy a ser infidente porque ayer pues estábamos muchos de nosotros ahí, el ministro dijo, es que las tarifas que nosotros proponemos son las del 5 y las del 16, pero es que la medicina prepagada tiene hoy día el 10 y esa tarifa va a desaparecer, nosotros no tenemos ningún problema, pero llevarla al 5 no nos parece. Y nosotros dijimos, pero llevarla al 16 tampoco. Entonces, la idea es que la corriente parlamentaria finalmente termine imponiéndose y si no logramos eliminarla, pues por lo menos que baje al 5%. Volviendo al IVA, ayer reconoció igualmente el gobierno que se habían equivocado cuando incluyeron algunos productos e insumos, algunos productos de la canasta familiar, y ahí aparece lo que el senador Sánchez llama el corrientazo, que muchos de nosotros lo practicamos con bastante asiduidad, especialmente cuando estamos afanados en materia de tiempo. Allí nos vamos a dar la pela, y ya el gobierno ayer aceptó que se había equivocado en términos del maíz y otro producto de la canasta familiar que no recuerdo, y entonces lo corrigió y en el texto ajustado que nos presentó ayer ya no aparecen. Pero igual, perdón, hay otro tema de discusión que hoy lo vamos a tratar y es aquel en el cual el gobierno nacional, garrote por la izquierda y zanahoria por la derecha, pretende que insumos agropecuarios y productos agropecuarios que hoy tienen un impuesto, un IVA del 16%, que es descontable y que por cuenta de que la DIAN se demora hasta 12 y 15 meses en devolverlos, entonces ha planteado que, claro, que es mejor un impuesto del 5% en lugar de que los empresarios esperen 12 o 15 meses para que se les devuelva la plata. Ni lo uno ni lo otro. Lo que no debe suceder es que se le cobre el 16% para devolvérselo en 15 meses, ni que se les establezca el 5%, que ya es un impuesto claramente especificado. Bueno, muchas otras cosas podríamos decir de ello, pero termino diciéndoles que en materia de la amnistía que ya están proponiendo, en lo personal le tengo mucho temor y me genera resistencia. En primer lugar, claro, yo entiendo el espíritu altruista de que emerjan aquellos patrimonios y activos ocultos. No sé si lo pretenden de cualquier origen, pero vaya uno entonces a empezar a determinar cuáles que resultaron a la luz tienen un origen claramente determinado y otros claramente oscuro. Pero por esta vía,
se puede desestimular a quienes se han acogido a las reglas claras del juego y que religiosa y juiciosamente año tras año vienen pagando sus impuestos como corresponde. Y tampoco se nos ha dicho cuál es el tamaño de esos activos que se quieren legalizar o formalizar, porque puede haber, y yo no lo dudo, una gran masa de activos que resulten lavándose, y de esta vía nosotros avalando un proceso que a lo largo de lustros y décadas hemos venido combatiendo. Obvio, es un punto de discusión, pero esa es mi reflexión inicial. Y me complace mucho que la doctora Marta Penn, ya hablando de otro tema, haya mencionado el tema de la protección al consumidor frente a la publicidad engañosa. Una cuña, yo fui el ponente de esa iniciativa en el Senado de la República, después de más de 11 intentos a lo largo de 15 años para que Colombia tuviera un estatuto de protección al consumidor, no solo frente a la publicidad engañosa, sino frente a las mañas de la competencia, frente a presuntos monopolios en el mercado y demás prácticas que van en contra de las reglas del mercado. Ya esa es una ley que está en vigencia, ya ha habido sanciones con base en esa ley, se le dieron unas facultades vinculantes a la Superintendencia Financiera y a la Superintendencia de Industria y Comercio. Nos toca y necesitamos más, y en ese trabajo está el Gobierno Nacional, el Congreso un poco menos, y la Liga de Consumidores, socializarla y publicitarla más a nivel nacional. Yo termino porque ya me llegó el momento de finalizar, agradeciéndole nuevamente a la Universidad Externado de Colombia. Podría contarle muchas más cosas y quisiera comprometer, por lo pronto con los mismos actores, en la mañana de hoy, quisiéramos otra sesión de esta en un tiempo prudencial, cuando la iniciativa en materia de su discusión y de acuerdos o desavenencias con el Gobierno Nacional haya avanzado, senador Camilo, para ir contándoles a ustedes cuál es la percepción y el camino que el Congreso pretende recorrer sobre esto al final del día. Yo no estoy muy seguro que el 31 de diciembre el presidente Santos firme o sancione, mejor, como es la palabra técnicamente utilizada para esto, una ley de esta naturaleza. Tengo mis serias dudas que el tiempo sea suficiente para llenarnos de razones sobre lo que tenemos que hacer. Mil gracias nuevamente.